Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Recogemos el testigo que nos deja Miguel Ángel González y comenzamos la mañana. Saludos cordiales a quienes nos escuchan en sintonía regional a través de Capital Radio Canarias. Como cada día estaremos acompañándoles en los mandos técnicos Miguel Ángel González Padilla y en el micrófono esta que les habla, Tere Coello. Bueno, pues ya estamos en julio desde hace unos días, es el mes de verano, muchísimas vacaciones, muchísima playa, muchísimas piscinas y también muchas imprudencias. Saludamos a nuestro invitado, él es el presidente de la plataforma Canarias 1500 kilómetros de costa, Sebastián Quintana, buenos días. Hola Tere, buenos días, encantado de saludarte a ti y a tus oyentes de Capital Radio. ¿Cómo te encuentras, Sebastián? Pues bien, a tope con mucha actividad al inicio del verano, pues todo el mundo, vacaciones, nos ponemos en modo holidays y todo el mundo preparándose para ir a playas, a piscinas, a disfrutar del verano, pues donde el principal elemento, el común con todos y entre todos es el agua. Y bueno, pues es el momento crucial para poder lanzar el mensaje de prevención para que el verano se convierta en un tiempo de relax, de alegría, de disfrute y no de dolor y de drama. Ayer conocíamos unos datos, al menos a mí me parecen escalofriantes, que por imprudencias, por un accidente, por no tener precaución, un poquito de sentido común, en el total del país han fallecido ya 200 personas por accidentes acuáticos, por ahogamiento. Y en Canarias, en lo que va de año, 31 personas sin contar los desaparecidos. ¿Es así, Sebastián? Sí, sin contar a una señora que desapareció la noche de San Juan, el 24 de junio, en una playa del sureste de Gran Canaria, en la playa de Arinaga, que pertenece al municipio de Agüimes. Esta señora Manoli, de 72, 73 años, se fue a bañar por la noche al tradicional baño de San Juan en la costa, y desgraciadamente desde entonces a hoy no ha vuelto a ser localizada. Se activó un gran dispositivo por tierra, mar y aire de todos los medios de rescate y aún no ha sido localizado su cuerpo. Pero sí que aparecía otro cuerpo que inducía a pensar que podría ser Manoli hace unos días en el Confital, también de una persona mayor. Sí, de una señora de unos 80 años y todavía no tenemos confirmación. Vamos, no pertenece a Manoli, eso está claro, no pertenece a esta señora. El Confital está junto a la playa de las Canteras, en el norte de la isla. Es imposible que por el tiempo transcurrido y por la descripción que hacen las corrientes haya podido llegar, y está ya descartado. Y efectivamente estamos a la espera de tener resultados, a ver si esta señora que aparecía, este cuerpo de esta mujer el otro día, hace 2-3 días, se debe a una decisión voluntaria o un accidente. Nosotros, cuando elaboramos los estudios estadísticos, lo elaboramos, llevamos ya 9 años cada mes lanzando los estudios estadísticos, las incidencias que se producen en Canarias de ahogados, cuando hay una intencionalidad de quitarse la vida, es decir, de autolisis, ahí no los incluimos. Evidentemente bien. Hablamos no de decisiones personales, individuales, sino de accidentes, cuando se produce un accidente sin pretenderlo ni quererlo. Si no, estaríamos adulterando la propia esencia y filosofía de nuestro estudio, ¿no? De nuestro objetivo, que es la prevención de los ahogamientos. Así es. Sebastián, hablamos 31 personas fallecidas, pero antes de esto me viene a la cabeza, me ronda la imagen de los 2 jóvenes que desaparecieron hace unos meses, creo que fue a finales, no sé si fue este año o finales del año pasado, que estaban pescando, principios de este, también cuentan como desaparecidos, ¿no? No se sabe nada de ellos. Sí, a estos sí los contabilizamos como fallecidos. Ya ha transcurrido un tiempo, no hay duda alguna que fueron víctimas de un golpe de mar, es decir, una ola que los engulló, los tiró al agua, y aún no ha sido localizado el cuerpo. Es que 15 días antes, en ese mismo punto de la playa del Confital, donde aparecía esta señora que acabamos de mentar ahora,
también 15, ahí es donde desaparecieron esos 2 chicos, y 15 días antes, en ese mismo punto, otro señor pescando también, víctima de un golpe de mar, cae al agua, cae al océano, y su cuerpo tampoco aún han sido localizados. Se ha hecho un estudio batimétrico de la zona y al parecer hay más de 15.000 cuevas submarinas en esta zona de la costa de Las Palmas de Gran Canaria, con lo cual localizar un cuerpo bien introducido en el fondo de alguna de esas tantas miles de cuevas submarinas o donde el mar y las corrientes son muy fuertes, la verdad se convierte en un objetivo, en una tarea ardua, complicada para localizar esos cuerpos. Y no olvidemos que en estos días se cumple también ya prácticamente 10 meses de la desaparición de otro joven menor de edad, de 16 años, en la costa de Tenerife, en la playa de las Gaviotas. Esa, ¿verdad? El cuerpo de este chico tampoco aún ha sido localizado. En todos estos casos, Tere, se habían introducido en el mar o se habían acercado al mar. En el caso de estos 2 chicos aquí del Confital, Yacim y Alejandro, así se llaman o se llamaban, había activado una alerta por olas de 4 o 5 metros, así había una alerta y desgraciadamente no hicieron caso y la imprudencia pues les ha costado la vida. La imprudencia. ¿Cuántos casos de estos se podrían evitar si se tuvieran en cuenta los avisos? Ayer miraba las redes de Canarias, 1.500 kilómetros de costa, y veía una fotografía en la que se veía una señal en la que se prohibía el baño, una socorrista casi cerca de esa señal y unos metros más allá, más de 10 personas bañándose en el agua. Efectivamente, la foto la tomé yo, donde yo vivo, aquí en el sur de Gran Canaria, y bueno, siempre colaboramos con Cruz Roja, y ellos, los chicos y las chicas, pues don Sebastián, pues no le importa, sacamos una foto, pues claro que sacamos la foto, ¿no? Yo soy partidario de que con mucho, y yo lo hago todos los días prácticamente, turistas, donde yo vivo es una zona turística, en Playa del Inglés, ¿de acuerdo? Y ves la bandera roja y los turistas se meten en el agua. El otro día eran 2 parejas de 25 o 30 años, y cuando se metieron en el agua yo cogí y les avisé con mucha amabilidad, ¿no? Y en inglés les dije, no, forbidden, no swim, red flag, ¿vale? Bandera roja, no se metan en el agua. Y me hicieron caso. Y yo animo a toda la audiencia de Capital Radio, niños, mayores, que con mucha tranquilidad y con mucha amabilidad, cuando vean a alguien este verano que se vayan a meter en la playa con bandera roja, con mal estado del mar, simplemente le señalen la bandera, ¿vale? Amablemente, y le hagan con el dedo índice, lo agitemos diciendo no, y con mucha tranquilidad le estamos ahorrando y evitando que puedan perder la vida. Con ese gesto amable y indicarle, mire, bandera roja es prohibido el baño, no se bañe, por favor, ¿vale? Y que sean los niños que se lo digan a los mayores con mucho respeto y con mucho tacto, ¿no? Pero pueden ser lo digo niños a mayores y mayores a niños y mayores a mayores, ¿no? Pero eso sería una magnífica acción cívica y de corresponsabilidad social como ciudadanos para evitar que se produzca pues un drama y un desenlace fatal. El boca a boca, que no sea solo para promocionar un destino, sino también para evitar estas tragedias tontas, inútiles, que la verdad Total, es que... absolutamente. Es curioso, cuando vamos a la playa solos y nos vamos a dar un baño, siempre vemos a la familia que está al lado, que le vemos pinta de buena gente. Miren, no le importa y me vigila, que me voy a dar un bañito, me vigila mis cosas, no lo hacemos mucho. Sí. Pues, ¿qué más? Si para que no nos quiten algo material, qué más y qué mejor y qué mensaje más preventivo, ¿no? El advertir a alguien, no te metas en el agua, ¿vale? Para que no te ocurra nada malo. Y hablamos del mar, pero también hay que hablar de las piscinas. Hace unos días hablaba con un socorrista en una piscina, porque lo veía, yo decía, bueno, este tío se está tocando aquí las narices todo el día, no hace nada. Yo veía a los chiquillos que la verdad que me estaban sacando de quicio de ver todos los disparates que estaban haciendo, y entonces fui y le dije a él, digo, pero mira, tú no haces nada. Y me dijo muy amablemente, señora, yo no estoy aquí para vigilar los niños de nadie, yo estoy para actuar en caso de que sea necesario. Mal guardavidas.
mal guardavidas. Precisamente el término socorrista, desde el punto de vista etimológico, no sé si lo hemos hablado tú y yo alguna vez, ¿vale? Socorrista, desde el punto de vista etimológico, es alguien que reacciona cuando ya se produce una situación, un escenario de riesgo, ¿no? De peligro, ¿no? Y la clave de la mejor cualidad y capacidad de un socorrista, yo prefiero llamarle guardavidas, es precisamente, etimológicamente, es guarda mi vida. Es decir, su profesionalidad, su capacidad de observación, su preparación técnica, ¿vale? Permite adivinar a priori aquellos bañistas que pueden ser vulnerables, que pueden sufrir un accidente acuático, y simplemente con acercarnos a él e informarles y comunicarles podemos evitar una situación de riesgo. Lo que te ha dicho este socorrista, desde luego, le queda muchísimo por nadar, porque lo que no se puede hacer es, viendo a niños que están realizando acciones que puedan constituir un peligro, un riesgo, un accidente, que digan, no, yo espero a que el niño se ahogue para luego salvarlo. Me parece increíble, ¿no? Otra cosa es que es la responsabilidad de los padres, ¿de acuerdo? El socorrista, el guardavidas en esos casos, se tiene que dirigir cuando ve reiteradamente a menores de edad que están realizando y están solos en la piscina, carecen de algún tipo de vigilancia, y los padres whatsappeando o de espaldas hablando, tomándose una copa en el bar de la piscina del hotel. Ahí sí que el socorrista debe acercarse con mucho tacto, con mucha educación, y decirle, mire, sus hijos reiteradamente están realizando actos, son menores de edad, están solos en un espacio acuático, por favor, vigílenlo. Eso es otra cuestión. Pero decir que yo actúo cuando el niño se ahoga, madre, por favor, este chico hay que hacerle o este socorrista guardavidas, un reciclaje urgente. Pues yo la verdad que te digo, por un lado me enfada la respuesta, pero también por otro lado, es que lo que presenciabas, lo que acabas de decir, los padres en un corro, con sus teléfonos y sus bromas y sus vacilones de la foto, dándole la espalda por completo a los críos. Y te estoy hablando de niños que no superaban los 4 años, en la piscina de adultos. O sea, y eso se repite constantemente en prácticamente todas las infraestructuras hoteleras. Sí, además ten en cuenta que pensamos que en una piscina de un hotel, de unos apartamentos, no va a pasar nada, ¿de acuerdo? Ahí todo el mundo nos ponemos en modo avión, es decir, nos desconectamos y la posibilidad de que haya un accidente no nos pasa por la cabeza. Estamos de vacaciones, pasando unos días maravillosos, estamos en plan, como digo yo, en un momento de ensoñación, ¿no? Y ahí es cuando nos relajamos total y absolutamente, y ese relax se convierte en negligencia, ¿no? En una especie de nos imbuye, como digo yo, ese síndrome de la inmortalidad. A mí no me puede pasar nada, y nos relajamos de tal forma que incluso ni controlamos a nuestros hijos, ¿no? Hay que tener en cuenta que una piscina normalmente de un establecimiento hotelero o de tal es agua dulce. El agua dulce ya por sí, por su propia composición, tiene mucha menos flotabilidad que el agua del mar, que el agua salada, precisamente por la ausencia de salinidad, donde va a costar mucho más, hay que hacer más esfuerzos para mantenernos a flote, y que el ahogamiento es un episodio rápido y silencioso. Cuando pensemos que quien se está ahogando, ¡socorro, socorro, auxilio!, eso no ocurre, eso nada más que pasa en las películas, y que cuando un menor se va al fondo porque se ahoga, no va a hacer ruido, ¿de acuerdo? No va ni siquiera a chapotear, un mínimo chapoteo en los segundos que tarda de ir a la superficie al fondo de la piscina. Y ahí es donde lo tenemos que tener muy en cuenta con los menores, y en los estudios que nosotros realizamos, Tere, comprobamos que de cada 10 accidentes donde la víctima es un menor de edad, de cada 10 accidentes, 9 está el elemento clave, que es una falta de vigilancia, atención y cuidado de los padres o las madres, de los adultos que están a cargo de ese niño o niña. De cada 10 accidentes donde la víctima es un niño o una niña, 9 se producen por una falta de vigilancia. La verdad es que sí. Atendiendo a esos estudios y a los datos que han compartido hace unos días desde Canarias, 1.500 kilómetros de costa, los datos son claros. Las playas son el entorno en el que más accidentes se produjeron, en torno al 53%, seguidos de puertos y zonas de costas, 30%, piscinas naturales, 11%, y piscinas, 6%. Así es, efectivamente. En aguas abiertas, tanto contabilizando costas como playas, ¿vale? Es prácticamente el 75%, y luego el resto se reparte entre piscinas naturales, que también es zona de playa, pero distinguimos esos espacios, ¿no?
son espacios acuáticos abiertos, espacios naturales, y luego el resto pues suelen ser en piscinas bien de establecimientos turísticos o incluso en piscinas de chalets, en piscinas privadas, ¿no? Y otros datos, el 68% de los fallecidos bañistas, el 9% pescadores, el 10% corresponde al apartado otros, que ya nos dirá, submarinistas un 10% y un 3% deportistas acuáticos. Llama la atención lo de los pescadores, un 9%. Imprudencia. Sí. Imprudencias también, ¿no? Y sobre todo pescadores que van a zonas de roca, acantilados, y no llevan pues ningún elemento, ni un chaleco salvavidas, ni un casco, ¿vale? Y muchos de ellos van a la zona a pescar, van solos, resbalan, van con un calzado inadecuado, resbalan, golpe en la cabeza, un golpe en la cabeza equivale a la pérdida del conocimiento, a un mareo, a estar desorientado, y si caes al agua con un golpe en la cabeza significa la muerte. Y cuando ahí vemos en las estadísticas de mortalidad, en la actividad que realizaban otros, ¿de acuerdo? Son personas que caminaban por la costa, ¿de acuerdo? Y que caen, resbalan y caen, o sea, no estaban practicando ningún deporte, no estaban bañándose, sino que iban pues eso, a lo mejor paseando, mariscando por la costa, mariscando, ni siquiera mariscando, sino vamos, estas personas que vemos que se acercan a hacerse una foto, un selfie con la ola detrás. Los selfies también, cuando tenemos selfies también lo recogemos, ¿vale? Muchos de ellos son por selfies, pero al no tenerlo, pero no estaban bañando, no estaban realizando pues ni buceo, ni pesca, ni deportes de surf, ni simplemente nadando, sino realizando otro tipo de actividades que suelen estar cerca de la costa, caer al agua y perder la vida. Y un dato que llama la esperanza, que ustedes también comparten, es que en estos 6 primeros meses del año se ha registrado un 3% menos de víctimas acuáticas con respecto al año anterior. Sí, el año hasta mayo teníamos un 17% menos de mortalidad con respecto al mismo periodo del año anterior, que era esperanzador, pero ahora este 3% menos. Si la señora está desaparecida, se encuentra su cuerpo finalmente, pues estaríamos hablando que prácticamente quedan las cifras iguales que el año pasado. Y hay un dato muy importante, y por lo menos llamativo, ¿no?, de alguien que en la isla de La Palma el año pasado no registró en el 2023 ningún muerto por ahogamiento. Nosotros no lo tenemos registrado. Sin embargo, hace unos días en la playa del Malecón, en la Santa Cruz de La Palma, prácticamente fue el día 26 o 27, ese mismo día morían 2 personas ahogadas en la misma playa, en un intervalo de 2 horas. Un bañista de 41 años y otro bañista de 73 años. Sí. Este bañista de 73 años, ¿sabes quién era? El sacerdote, ¿verdad? El párroco de la iglesia de Fuencaliente, efectivamente, que fue a darse un baño y sufrió un ahogamiento. La noticia pasó prácticamente desapercibida y bueno, fueron los periódicos palmeros los que se hicieron eco de ellos, y que posteriormente el 112, la Dirección General de Emergencia, emitía pues un comunicado confirmando la muerte por sumersión de este sacerdote y bueno, significar, ¿no?, 2 fallecidos en un mismo día, en un intervalo de 2 horas, en la misma playa y en una isla donde pues los niveles o los índices de mortalidad por ahogamiento pues no son demasiado altos. Y llama la atención, afortunadamente también, que el Hierro y la Graciosa, sobre todo la Graciosa, con la cantidad de visitantes que reciben en estos meses de verano, que no se hayan dado tampoco ningún tipo de siniestralidad. Sí, por ahora no ha habido ninguna incidencia grave, o por lo menos que nosotros hayamos tenido conocimiento, y bueno, pues eso es digno, y más ahora la Graciosa, que de una isla donde residen alrededor de 500 personas, pero que en épocas de verano, Semana Santa o Navidad, la isla triplica y cuadruplica el número de habitantes, afortunadamente, y más gente que va a darse un baño en la playa, y no hay piscina alguna, todo es costa, ¿no? Y bueno, pues es esperanzador, y bueno, vamos a cruzar los dedos para que no siga sin producirse ningún tipo de incidencia en ninguna de estas 2 islas ni en el resto
Ojalá que baje. Sebastián, ya para finalizar, es importantísima la educación, la formación, el seguir hablando de la prevención, y ustedes en este sentido han abierto el plazo de inscripción para el curso 2024-2025 de las charlas formativas. Háblanos de esto en este último minuto. Sí, efectivamente, ya creo que son 15.000 personas a las que hemos llegado dando charlas y bueno, vamos a ver cómo lo haremos, porque la lista de espera no te puedes imaginar. ¿Sí? Sí, acabamos este curso, le dimos charlas, le pude dar charlas. Cuando digo le dimos, soy yo quien las da personalmente. Ajá. Cada vez que veo las cifras me duele la garganta directamente, porque es hablar, ¿no? Las charlas las impartimos evidentemente dirigiéndonos a través del aula a todos los estudiantes y bueno, fueron 2.600 personas en este curso a las que les pude dar charlas, y se nos quedaron 40 centros en lista de espera, y ahora hemos vuelto a abrir el plazo de inscripción, y no te puedes imaginar el aluvión de centros que tenemos, institutos, centros de educación infantil de primaria, las universidades privadas y públicas que ya nos están solicitando, y vamos a tener que incrementarnos, duplicar prácticamente el número de charlas para poder alcanzar al mayor número de centros educativos posibles, ¿no? De todos los niveles, ¿no? La verdad que estamos sorprendidos, porque los primeros años éramos nosotros quienes teníamos que llamar a los centros: mire que estamos, nos dedicamos, somos una asociación para prevenir ahogamiento. ¿Y eso qué es? Y hoy en día pues se ha dado la vuelta la situación, y eso a nosotros nos da esperanza y nos da ilusión, porque significa que hay un hervidero, ¿no? de necesidad de formación, educación y generar cultura de la prevención y de la seguridad acuática. Pero bueno, también es un reto que vamos a intentar afrontar para prácticamente duplicar el próximo curso el número de charlas por todas las islas, no solamente en las islas. Ya nos vamos al País Vasco también, donde estuve este año en Bilbao dando charlas a más de 400 alumnos, y ya nos han cogido por el cuello porque nos han comprometido, y ya tenemos previsto para dar charlas en distintos puntos del País Vasco y de otras comunidades autónomas de la península para el curso 24-25. Magnífica labor, magnífica iniciativa de divulgación, porque no solamente es las charlas a las que ese alumnado al que te diriges, sino a vez la acción-reacción de ese alumnado con su entorno más próximo, ¿no? Propagar lo que aprendan en ese lugar, lo que es indudable. Sebastián Quintana, presidente portavoz, 1.500 Canarias, 1.500 kilómetros de costa. Como siempre, mil gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ti, Tere, y nada, seguimos, y siempre lo insisto, ¿no? Que el mejor flotador es la información, y hoy creo que tus oyentes y nosotros hemos flotado con seguridad y con tranquilidad. Nos quedamos con eso. Gracias, Sebastián. Gracias. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Descubre la magia del océano en la exposición de fotografía submarina que estará en la Sala de los Lavaderos de Santa Cruz de Tenerife del 2 al 30 de julio, de martes a domingo, en horarios de mañana y tarde. Sumérgete en esta aventura visual que te transportará a los fondos marinos del mundo. Cabildo de Tenerife. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. La Casa de las Imágenes en Candelaria, en Obispo Pérez Cáceres 17, en la calle peatonal que va a la Basílica. Tenemos más de 3.000 santos, vírgenes, rosarios y un sinfín de artículos religiosos. La Casa de las Imágenes, donde encontrará el santo de su devoción,
Encuéntranos en nuestra web y en las redes sociales. La Casa de las Imágenes en Candelaria. El turismo ya es uno de los sectores económicos más potentes del planeta. Estudiar la carrera de turismo es garantía de éxito. Y para ello, elige uno de los mejores centros internacionales, pioneros y decanos en la formación turística. Te recomendamos la Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, EUTUR. Esta es la carrera del futuro. Matricúlate ya para el próximo curso. Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, eutur.es. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. La Laguna se llena en el mes de julio de coloridos, sonidos, aromas y sabores. Llegan las fiestas en honor a San Benito Abad. Vívelas con nosotros. Música, gastronomía, tradición, baile de magos. Y el domingo día 14, la romería regional. Este año con un guiño especial a la isla de Gran Canaria. Consulta el programa en lalaguna.es. Organiza Ayuntamiento de La Laguna. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG, damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Este pasado martes, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente Lope Afonso presentaban en rueda de prensa el balance de este primer año de gobierno en la Corporación Insular. Según la presidenta, el Cabildo de Tenerife ha impulsado la recuperación del empleo en el último año, de tal forma que 9 de cada 10 nuevos contratos que se han realizado en el archipiélago corresponden a la isla de Tenerife. Rosa Dávila aseguraba que se ha recuperado el pulso de una isla que estaba en estado de hibernación. Dan para hacer un balance positivo de que Tenerife se pone en marcha, se ha puesto en marcha con este año de gobierno del Partido Popular y Coalición Canaria. Hemos sacado a Tenerife del estado de hibernación en la que estábamos y bueno, los datos de salud, no solamente financiera, sino del impulso que vuelve a tener la isla de Tenerife es fundamental y los datos están ahí. Hemos conseguido bajar de una tasa de desempleo que superaba el 20% a ponerla por debajo de la media de Canarias. 9 de cada 10 empleos que se crean en Canarias lo hacen en Tenerife y fundamental para nosotros también la disminución de la tasa de desempleo entre los más jóvenes. Un impulso a las políticas de vivienda, a la política de sanidad, a la sociosanitaria y también a las de movilidad, que para Tenerife eran uno de los elementos sustanciales de los graves problemas históricos que atravesaba esta isla. Se ha ayudado a reducir la tasa de desempleo, que rondaba el 20%, situándola en un 14%, y nos hemos convertido en el motor del empleo, aseguraba la presidenta. Por su parte, Lope Afonso indicaba que se ha hecho una ingente labor durante este año y no ha habido un problema en el que no hayamos intervenido para tratar de solucionarlo. La isla tiene grandes retos y en el primer año ya hemos tomado algunas decisiones para solucionarlo, decía Afonso. Se ha hecho una labor ingente en este año y no ha habido problema que no hayamos abordado. Sabíamos lo que enfrentábamos en Tenerife, tenemos un pacto que se encaminaba a dar soluciones a estos problemas, pero un año ya ha supuesto la puesta de lanza de los grandes retos que tiene la isla con sus grandes soluciones, sin perjuicio de que hayamos afrontado también las circunstancias que se van sobreponiendo. Hablamos en el balance anterior de lo que supuso el incendio, que paralizó durante unas semanas la gestión de todo el Cabildo, pero es que también hemos abordado retos como el del acceso a la vivienda o el de la sequía que aborda la isla. Son dificultades que tiene la sociedad y que el Cabildo no puede permanecer ajeno a ellas, siendo conscientes de que los recursos lógicamente son limitados, pero que bien impulsados y con un buen respaldo político son capaces de remover esas dificultades. Rosa Dávila y Lope Afonso coincidieron al afirmar que el Cabildo está equilibrado y es consecuente en sus políticas para atender a las personas, tener una isla más sostenible e impulsar el empleo y los sectores
económico. Aparte de esta rueda de prensa, hay que recordar que este pasado 28 de junio el Cabildo de Tenerife celebraba un pleno en el que se debatía sobre el estado de la isla en este primer año de mandato. Pleno en el que Dávila aseguraba que Tenerife vuelve a estar en marcha y la ilusión se palpa en la calle. Tenerife vuelve a estar en marcha. Un año después de la llegada de este gobierno, nos presentamos aquí de nuevo con la confianza de tener un proyecto sólido para la isla, un balance exitoso y una capacidad de trabajo extraordinaria, que ya genera ilusión en la calle. Esta semana se cumple casi un año desde que asumimos nuestras responsabilidades al frente del Cabildo Insular de Tenerife. Y es asombroso ver cómo al frente de esta isla vuelve a estar viva. Esta revitalización, lejos de haber sido un milagro, es la suma de dos cosas básicas para que la política funcione: tener un proyecto que movilice la sociedad y tener personas con ganas al frente. Decía la presidenta, todo el mundo puede contar con este nuevo equipo de gobierno, formado por personas comprometidas, un equipo de 2 partidos, pero un solo objetivo, con un proyecto real para Tenerife. Hoy veremos aquí una nueva administración, un equipo de 2 partidos, pero un solo gobierno, que funciona, que construye puentes y no muros, que está haciendo cambios reales en Tenerife, como nos comprometimos al firmar nuestro pacto, con la convicción y la fortaleza de tener un proyecto real para la isla. Ya les anticipo que hemos puesto en marcha toda nuestra energía en los mayores desafíos de Tenerife, que fueron ignorados en los últimos 4 años y que estamos ahora enfrentando. El primer desafío es mejorar la movilidad dentro de la isla, un problema histórico en el que no hay medias tintas. O se pone todo el empeño tomando decisiones valientes, como hemos hecho y seguimos haciendo, o se entierra la cabeza a ver si se soluciona solo. Otro desafío sería el que engloba a las familias que lo están pasando mal. Como tercer objetivo insular se ha marcado el gobierno la conservación medioambiental y el reto demográfico. Y el cuarto desafío es volver a poner a Tenerife de moda con una administración más ágil y moderna, llegando donde los ayuntamientos no pueden llegar. Y es que todo lo que sucede en la isla importa al Cabildo, sea de quien sea la competencia. Habrán visto ya nuestra proactividad con el Gobierno de Canarias o el de España para desbloquear asuntos que importan a los tinerfeños, como es el transporte público gratuito, mejorar las prestaciones en hospitales del norte o del sur, financiar los trenes sostenibles o lograr la declaración de las reservas marinas de Anaga y Teno. Pero me temo que en este debate veremos a algunos representantes de la oposición perdidos. A un grupo socialista que prometió mucho cuando llegó al Cabildo en el pasado mandato, pero que nadie recuerda que hicieran nada concreto. Ahora sabemos que no tenían ningún plan, ningún proyecto para Tenerife y que la inestabilidad y el sectarismo sumió a esta isla en una parálisis total. Según Dávila, durante 4 años Tenerife fue borrada del mapa y ahora vuelve a estar en marcha, volviendo a ser una isla activa y viva, con un desempleo que se ha reducido casi a la mitad en un año. Según el indicador de confianza de los consumidores, las expectativas que deposita la población en este gobierno superan ya 3 puntos la que tenía con el gobierno saliente, y el balance de aprobación de la situación actual de la isla es 4 puntos superior a la que teníamos, a la que había cuando llegamos. La confianza de las empresas tiene hoy 2 puntos más, y el balance de expectativas empresariales que genera el nuevo gobierno hay 6 puntos más de aprobación de los que tenía el anterior gobierno. Y aún así no nos conformamos, porque este archipiélago sigue teniendo un elevado riesgo de pobreza y exclusión. Las personas más jóvenes siguen teniendo dificultades para incorporarse al mundo laboral.
Seguimos teniendo salarios por debajo de la media estatal y un problema real para llegar a final de mes que no se abordó por el pasado gobierno. Resolver los problemas de movilidad sigue siendo uno de los desafíos de esta isla, con más de 1 millón de desplazamientos en el área metropolitana, un problema que no es nuevo, pero que, según la presidenta, se está afrontando con diferentes iniciativas en el transporte público y con el Gran Anillo del Padre Anchieta, entre otras acciones. Les añado otra solución valiente, viable y sostenible, y que también debe estar interconectada con las demás: los trenes del sur y del norte y la ampliación del tranvía. Para que nos hagamos una idea de su rentabilidad social, el tranvía de Tenerife, un transporte puntual y limpio, ya tiene el doble de intensidad del uso que los cercanías de Madrid. Y cuando lo construyamos, el trayecto de tren entre San Isidro y Costa de Eje será el tercer sistema ferroviario, escuchen bien, más importante de toda España, solo por detrás de Madrid y escasamente de Barcelona. Dará servicio a 2 comarcas en las que se mueven diariamente 500.000 de personas. Lo más importante, nos permitirá dejar miles de coches en casa. Subrayaba Rosa Dávila que si España es una potencia mundial en transporte ferroviario, Tenerife tiene que estar a la altura, con un tren del norte por todo lo alto. Si España es una potencia mundial en transporte ferroviario, Tenerife tiene que estar a la altura, con soluciones innovadoras que no obliguen a realizar expropiaciones largas y costosas. Aprovecho el día de hoy y este debate para anunciarles que antes de final de año convocaremos un concurso internacional de ideas para el tren del norte de Tenerife, que sea el punto de partida y arranque de un proyecto ferroviario vanguardista de última generación. Pensemos a lo grande y para el futuro. Soluciones elevadas que transcurran por encima de la autopista sin consumir más territorio, trenes monorraíles suspendidos y otras tantas soluciones que ya existen en otros puntos del planeta y funcionan, como en Japón o en China. Con respecto a la movilidad, la presidenta no ha obviado la importancia de trabajar y modernizar las terminales en los aeropuertos del norte y sur de la isla, pobreza, avances tecnológicos, oportunidades de empleo y la posibilidad de contar con un Tenerife Arenas, no convertir a la isla en una cárcel para personas inmigrantes. Todos estos temas y algunos más formaron también parte del discurso de la principal mandataria insular. Y llegó el turno de réplica. Por el grupo mixto, el consejero de Vox, Naín Llanes, especificó que este había sido un corta y pega de distintas ruedas de prensa. Es un corte y pega de las ruedas y notas de prensa que hemos sufrido por su exceso de humo durante estos últimos meses. Un buque insignia al de usted, pintado de superstición, de metáforas, de magia, un mundo de rosa de la señora presidenta que nada se asemeja a las problemáticas de los tinerfeños. Ya se ha cumplido el año desde que se inició el mandato y se ha avanzado poco o nada en el conjunto de promesas y compromisos con los que se inició la nueva andadura en esta corporación. Un primer año con el que han contado con el apoyo de Vox a los presupuestos para que sirva de palanca para un cambio de rumbo y ritmo a las políticas progresistas que tanto daño hicieron a la isla en el mandato pasado, con las que ustedes muchas veces se mimetizan con ellas. No parece haberse hecho como debiera. Naín Llanes hacía referencia a la intención del grupo de gobierno de convertir, según expresaban la presidenta en su discurso, de poner a Tenerife a la vanguardia de Europa, incidiendo en que lo único que han conseguido en Europa es colocar
a la eurodiputada del Partido Nacionalista Vasco con los votos de Coalición Canaria. Así todo, el portavoz del grupo mixto perteneciente a Vox decía que este ha sido un primer año de ocurrencias, tal y como lo explica. Muchas de las carreteras. Se empezó el mandato con la gran promesa de que en los 90 primeros días se implementarían medidas para acabar con las colas. Y ni 90, ni 200, ni 300 días. Las colas ahí siguen. Las pocas medidas que se han implantado son superficiales y es que no han tenido apenas impacto. La lentitud a la hora de tomar decisiones es abismal. Y las infraestructuras de entidad que llevamos demandando años, retraso tras retraso. Es que cada vez que llega una pieza de la rotonda del Padre Anchieta, usted va a sacarse una foto. Y ni siquiera esa obra supone una solución en sí misma, sino va acompañada de medidas estructurales en toda la isla. Lope Afonso. Con el transporte público, más de lo mismo. Lope Afonso, vicepresidente y portavoz del Partido Popular, indicaba el trabajo incesante que se está realizando para aportar nuevas soluciones. Saben tan bien como yo que el turismo es y seguirá siendo el motor económico de Tenerife. Y estoy convencido de que nuestro modelo turístico se debe orientar a la calidad. Así lo hemos interpretado desde el comienzo del mandato y así lo venimos gestionando. Sin pausa, pero con sosiego, escuchando y dialogando, abiertos a la innovación y al conocimiento, reforzando nuestro posicionamiento como destino inteligente, conscientes del papel relevante que jugamos como actor de referencia en el mercado turístico. Somos líderes, sí, pero pretendemos ejercer un liderazgo diferente, un liderazgo responsable, comprometido con Tenerife y con su gente. Que la isla sea líder no solo en conectividad y competitividad, sino también en responsabilidad, matizaba el vicepresidente del Cabildo en relación al modelo turístico de Tenerife. Nuestro objetivo no es otro que lograr una convivencia amable entre el residente y el visitante, que se asiente en el concepto de sostenibilidad y lo proyecte en sus tres vertientes: la ambiental, la social y la económica, que garantice la preservación y cuidado de nuestros espacios naturales y permita desarrollar nuestra principal actividad con la misión de entregarla a las nuevas generaciones en las mejores condiciones posibles. De esta manera, hemos puesto en valor un modelo sustentado en el turismo sostenible y equilibrado, donde la calidad del destino y la calidad del visitante primen sobre la cantidad, donde el disfrute de experiencias únicas permita distribuir mejor y a lo largo del territorio de la isla la riqueza que genera el gasto producido por nuestros visitantes. La puesta al día del modelo y la consecución de los objetivos que nos hemos marcado no se alcanzan de un día para otro, pero pueden estar seguros de que tenemos toda la determinación y el empeño posible para que Tenerife siga siendo una isla líder, no solo en competitividad o en conectividad, también en responsabilidad. En este debate del estado de la isla, de este primer mandato en el Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano, portavoz de Coalición Canaria, hacía hincapié en cómo se ha gobernado. Por un lado, apoyado en lo que llamó muletas populistas o cómo se pretende hacerlo desde la extrema derecha, en clara alusión a las declaraciones del consejero de Vox. Que una cosa es cuando ustedes tratan de asuntos concretos de la isla de Tenerife, en cuyo caso siempre le hemos dicho, tanto desde el Grupo de Coalición Canaria como del Grupo Popular, manifestado nuestra disposición a llegar a acuerdos, y otra muy distinta es cuando intentan impregnar de esa ideología populista que circula en esos entornos de la extrema derecha con lecciones a los demás, ¿no? Y eso lo digo por eso de la diputada vasca, porque si preguntamos por los tres eurodiputados de Vox, tendríamos que saber de dónde son, porque yo no creo que quizás alguno en esta sala sepa de dónde son esos eurodiputados. Sabemos del señor Buxadé, que fue militante activo de Falange en los años 90 del siglo XX, y que de lo único que se arrepiente en política es del corto espacio de tiempo que compartió en una organización política moderada y democrática como es la del Partido Popular. Por tanto, su ubicación. Turno para la oposición del Partido Socialista. El socialista Pedro Martín, líder
del PSOE en el Cabildo, comenzaba su intervención felicitando a José Miguel Ruano por un discurso, dijo, mucho más presidenciable que el de la propia presidenta. He escuchado con interés las distintas intervenciones. Desde luego, señor Ruano, con mis discrepancias con algunos de los argumentos que usted ha planteado, desde luego su discurso ha sido mucho más presidenciable que el de la señora Rosa Dávila. Una intervención, la de la presidenta, que lo que ha venido es a poner titulares. Y empieza con ese socorrido recurso que es, di la primera frase que quieres que luego digan los medios de comunicación. Así que vamos a poner una frase que a ver si pega, que es poner en marcha a Tenerife. De hecho, eso es lo que ya está rulando en las redes sociales del Cabildo Insular. Bueno, de hecho, hasta que el discurso suyo nos lo podía haber hecho llegar con tiempo, porque es que antes de que usted acabara de dar su discurso, ya estaba el discurso completo en las redes sociales. Pedro Martín se dirige a la presidenta y le comenta que entre sus desafíos de poner de moda a Tenerife, de las que habló en el discurso, no hizo alusión al grave problema de la vivienda. En relación a la rotonda del Padre Anchieta, de la que Rosa Dávila hizo gala, Martín se lo reprochaba. Señora Rosa Dávila, la única persona que no ha tenido nada que ver en la rotonda del Padre Anchieta es usted. Y ha estado haciéndose más fotos y más tiempo en la rotonda que el propio Padre Anchieta. De verdad, me parece muy bien que usted impulse ese proyecto porque todos estamos de acuerdo en sacarlos adelante. Pero, por favor, ya que tiene tanto interés, por favor, acabe la obra cuanto antes, porque ya se han vencido plazos. Le dimos una prórroga en su día y se van venciendo los plazos. Vamos a ver si por lo menos para el año próximo estará terminada. Me gustaría también recordarle que si tan interesado está en mejorar la movilidad, por favor, esto de dejar perder 13 millones de fondos Next Generation, 13 millones procedentes de Europa, que negociamos y gestionamos para los carriles Busbao, que tampoco fue un invento nuevo. Esta era una propuesta que venía repitiendo permanentemente el señor Carlos Alonso. A nosotros nos pareció una buena iniciativa. El Grupo Ciudadanos, ese al que ha llamado, como el señor Ruano antes, muletilla, de una manera bastante displicente, pues se encargó los proyectos y lo negociamos con Europa y sacamos financiación para ponerlo en marcha. Usted habla de trenes. Pues muy bien, mire, la Comisión Mixta de Trabajo es una propuesta del Gobierno de España que le ha propuesto reunirse, que ha abierto la mano a poderse reunir con ustedes. Usted hoy un nuevo anuncio. Nos dice que va a ser un enorme y un magnífico y un gran concurso de ideas para que tengamos un proyecto internacional del Tren del Norte. Le he escuchado decir hoy. Pues mire, tiene usted 50.000 euros en los presupuestos para eso. Tendrá usted que hacer algún alarde de imaginación para conseguir que grandes empresas de ingeniería se quieran presentar con lo que usted misma ha puesto de presupuesto para este año 2024, que es donde usted dice que pretende sacar esa línea de financiación. Un pleno en el Cabildo sobre el estado de la isla de Tenerife correspondiente a este primer año de gobierno entre Coalición Canaria y Partido Popular, que duró algo más de 4 horas, en el que intervinieron todos los grupos y en el que se habló prácticamente movilidad, ecosistemas, protección medioambiental, turismo, economía, desempleo, personas migrantes, también la acogida de personas migrantes. Empezábamos hablando de la rueda de prensa que tenía lugar en el día de ayer, en la que el vicepresidente primero del Cabildo admitió que hay ciertos problemas de la sociedad y el Cabildo no puede permanecer ajenos a ellos, y a pesar de que los recursos a veces son limitados, si son bien utilizados y se hace con buen respaldo político, sirven para remover esas dificultades. Rosa Dávila y Lope Afonso coincidieron al afirmar que el Cabildo está equilibrado y es consecuente en sus políticas para atender a las personas, tener una isla más sostenible e impulsar el empleo y los sectores económicos. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad.
Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. La Casa de las Imágenes en Candelaria, en Obispo Pérez Cáceres 17, en la calle peatonal que va a la Basílica. Tenemos más de 3.000 santos, vírgenes, rosarios y un sinfín de artículos religiosos. La Casa de las Imágenes, donde encontrará el santo de su devoción. Encuéntranos en nuestra web y en las redes sociales. La Casa de las Imágenes en Candelaria. El turismo ya es uno de los sectores económicos más potentes del planeta. Estudiar la carrera de turismo es garantía de éxito. Y para ello, elige uno de los mejores centros internacionales, pioneros y decanos en la formación turística. Te recomendamos la Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, EUTUR. Esta es la carrera del futuro. Matricúlate ya para el próximo curso. Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, eutur.es. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Contigo, la 10. La 10 Radio. Tu radio ahora es la 10. Es la 10. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Descubre la magia del océano en la exposición de fotografía submarina que estará en la Sala de los Lavaderos de Santa Cruz de Tenerife del 2 al 30 de julio, de martes a domingo, en horarios de mañana y tarde. Sumérgete en esta aventura visual que te transportará a los fondos marinos del mundo. Cabildo de Tenerife. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. La Casa de las Imágenes en Candelaria, en Obispo Pérez Cáceres 17, en la calle peatonal que va a la Basílica. Tenemos más de 3.000 santos, vírgenes, rosarios y un sinfín de artículos religiosos. La Casa de las Imágenes, donde encontrará el santo de su devoción.
Encuéntranos en nuestra web y en las redes sociales. La Casa de las Imágenes en Candelaria. La 10 Radio. La 10. La 10 Radio. Contigo, La 10. Son las 12 del mediodía, las 11 en Canarias. Capital Radio. Servicios informativos. Buenos días. Más de 33 millones de turistas extranjeros han entrado en España entre enero y mayo. Es un 13,6% más que un año antes y un nuevo récord histórico. Marca que también vuelve a registrar el gasto, con más de 43.000 millones en esos 5 meses, cerca del 22% más. En Capital Radio hemos tratado las perspectivas del sector turístico con el presidente de la Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Jorge Marichal. Más detalles con Andrea Águila. Los hoteleros apuntan que hay muchos turistas con la intención de viajar a nuestro país. España sigue estando de moda y es un destino muy competitivo en clave turística. Así lo ha hecho saber Jorge Marichal. Además, indica que aunque España tiene problemas de inflación, sigue siendo atractivo en términos de precio para los turistas. Sobre todo en actividad turística, seguimos siendo un país muy competitivo. España genera un valor añadido importantísimo para los turistas extranjeros que nos visitan, también para los nacionales. Y eso se pone de manifiesto en los resultados que estamos teniendo, a pesar de las tendencias inflacionistas de los últimos meses, ya un poco rebajadas, con lo cual nos viene muy bien, pues siguen apostando por nosotros y eso es muy positivo para nuestra economía, para nuestra balanza de pago y para la generación de empleo tan importante que está haciendo el sector turístico, el sector servicios en nuestro país. Marichal también señala que no solo es importante el aumento del turismo en España, sino también el crecimiento en volumen de negocio del sector hotelero. No solamente es buena noticia que vayan a venir el mismo número o quizás un poquito más de visitantes, sino que la producción de esos visitantes va a ser mucho mayor. Por lo tanto, hay recorrido, hay capacidad de crecimiento. No solamente no se puede solo crecer en número de personas, también se puede crecer en volumen de negocios, crecer hacia adentro, como nosotros queremos denominar, y es ahí donde tenemos el gran reto en nuestro país. Por otra parte, destaca la necesidad de la inversión hotelera al mismo tiempo que la industria sigue creciendo. Y la actividad del sector privado de la zona euro ha moderado su expansión en el mes de junio a mínimos de 3 meses, según el índice PMI compuesto, que desciende desde 52,2 hasta 50,9. España, sin embargo, se sitúa a la cabeza con una lectura de 55,8 puntos. Alberto Roldán, profesor de Economía y Finanzas y consejero de New World Capital, destaca la evolución de la economía española. Los índices de confianza evidentemente han frenado ese momento de dudas que generaron en la primavera, se han estabilizado, el componente de servicios tiene un peso importante dentro de los mismos y es lo que está tirando al alza y compensando la debilidad de la parte industrial. Alemania obviamente pues también tiene mucha parte de culpa, se ha recuperado gran parte de la actividad industrial en Alemania y eso repercute en los socios comerciales que tiene en Europa. En la actualidad empresarial, la compañía húngara Magyar Wagon, que ha presentado una OPA sobre el 100% de Talgo, está dispuesta a colaborar con el Gobierno y con otras empresas en la operación sobre la compañía española, aunque defiende que no va a retirar su oferta, sino que la va a mantener. Su representante en España, András Tombor, ha señalado que no hay consideraciones políticas ligadas a la transacción, que ha descartado cualquier tipo de colaboración con capital ruso, como se ha sugerido desde el Gobierno. Y el Corte Inglés ha vendido a Repsol el 45% de su negocio de establecimientos comerciales en estaciones de servicios, tras lo cual la petrolera pasa a controlar el 95% de GESPEVESA, la sociedad que gestiona estos locales. Y hemos conocido los resultados de Amazon en España. Ha obtenido en 2023 unos ingresos brutos por su actividad de 7.100 millones de euros. Esto roza el 11% más que el año anterior. La facturación de la compañía incluye la actividad tanto del servicio
servicio minorista como el de computación en la nube, pero no desglosa su beneficio, ni tampoco el porcentaje que supone cada actividad dentro de la facturación total. Respecto a la contribución fiscal en España, apunta que alcanzó los 1.160 millones de euros, un 25% más que un año antes. Vamos a ver cómo siguen los mercados en tiempo real. Claves del mercado. Las bolsas europeas siguen animadas con subidas que son del 1,3% en el caso del Eurostock 50, que se coloca en 4.969 puntos. El avance en el DAX es de casi un 1% y lo mismo sucede con el IBEX 35, que está en 11.019 puntos. Dentro del IBEX 35 lideran las subidas Grifols con un repunte cercano al 4% y 3,7% se revaloriza IAG, Sabadell y ArcelorMittal cerca de un 2%. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, el euro dólar en 1,0754. Para personas inquietas, Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en sintonía regional a través de la frecuencia de Capital Radio Canarias. Bueno, y ahora vamos a poner nuestra atención en la actualidad política, que viene marcada pues por conflictos, yo lo llamo guerra. Quien dice que hay que hablar de conflictos bélicos y no nombrar en los medios de comunicación la palabra guerra, pero es que estamos asistiendo a una auténtica guerra. Las bombas caen sobre determinados países, no salen de esos países, al contrario. Saludamos a nuestro invitado, él es doctor en Historia Contemporánea y profesor de Historia de la UL, Domingo Gariz. Muy buenos días. Hola Tere, muy buenos días, gracias por invitarme. Como no puede ser de otra manera, siempre que tenemos la oportunidad, nos gusta contar contigo. ¿Cómo te encuentras? Bien. Disfrutando ya del verano. Bueno, a medias, todavía nos queda hasta final de julio, estamos con los trabajos de fin de máster, trabajos de fin de grado, en fin, actividades diversas, ¿no? Lectivas todavía. Sí, sí. Bueno, Domingo, estamos asistiendo, esta mañana escuchaba a Borrell, representante europeo de la Comisión Europea, creo, sí. No, el título ahora no me viene a la cabeza. Mr. Peck. Eso, y nos hablaba de pues la inminente extensión del conflicto de Israel a otros países, ¿no? Ya se habla del Líbano, demás. Sí. ¿Cómo está todo? Bueno, en realidad desde que se inició la guerra genocida esta sobre los palestinos en Gaza, todo el foco de la noticia ha estado ocupada en Gaza, pero no hay que olvidar que Israel ha desplegado una política de castigo a las poblaciones palestinas en Cisjordania, que es la otra parte de Palestina, lo que allá llaman el West Bank, y los ingleses, nosotros llamamos Cisjordania, que viene a ser más o menos lo mismo, es la parte occidental del río Jordán, que es la que divide a Jordania de Israel, la frontera natural, digamos. Y bueno, ahí hay un despliegue muy intencionado de Israel para ocupar toda Cisjordania, que es en realidad el territorio mayor que aún está ocupado por población palestina, pero el interés de Israel claramente es incorporarlo a Israel, ¿no? Desde el río hasta el mar. Desde el río hasta el mar, exactamente, ¿no? Esa es su política desde siempre. Fíjate que hay dos países que en Naciones Unidas no han reconocido internacionalmente sus propias fronteras porque tienen proyectos expansionistas. Uno es Israel, que no se sabe exactamente cuáles son las fronteras. Por ejemplo, España tiene claras sus fronteras, o Francia o Italia, cualquier país tiene claras sus fronteras, ¿no? Israel no ha delimitado cuáles son sus fronteras porque su proyecto es claramente expansionista. Expansionarse hasta Cisjordania,
saltándose por los aires los acuerdos del 67 de Naciones Unidas, que dicen que Israel debe devolver a las fronteras previas a la Guerra de los 6 días, que se sucedió en 1967, y retirarse de Gaza. Pero bien al contrario, lo que está haciendo es justamente lo opuesto, ¿no? Está ocupando más territorio. El otro país que no reconoce fronteras internacionales definitivas es Marruecos, porque como Marruecos tiene un proyecto de expansión para tragarse todo el Sáhara Occidental, y en el nacionalismo marroquí también partes de Mauritania y de otros países colindantes, pues ellos no han delimitado la frontera sur del país, está abierta, ¿no? Ajá. Domingo, sobre esto, ¿qué explicación puede tener, no sé si tienes alguna, de que, por ejemplo, España no haya dudado en reconocer a Palestina como Estado? Lo hizo hace unas semanas públicamente, y sin embargo haya obviado a el Sáhara como un Estado. ¿Cobardía? Bueno, yo creo que podría ser una explicación y digamos otra explicación más desde lo que se denomina la realpolitik, ¿no? Los intereses estratégicos de un país. España siempre ha argumentado que que el gobierno español, que los intereses de España priorizan las buenas relaciones de amistad con Marruecos, que es el vecino del sur, digamos, para la península, para nosotros el vecino del norte. Y entonces sobre ello ponen el interés prioritario de la política exterior en la zona, es controlar, es tener un buen acuerdo de cooperación con Marruecos para minimizar los problemas que Marruecos puede generar, apertura de flujos migratorios, tráfico de drogas, terrorismo, etcétera, ¿no? Pero lo estamos viendo eso ahora mismo, Sí, o sea, lo que estamos tampoco viendo. se está consiguiendo. No, porque Marruecos siempre sigue presionando más, dado que como nunca ha conseguido el aval de Naciones Unidas, y la posición de España, aunque ha reconocido el proyecto de Marruecos de tragarse el Sáhara, ¿no? de la ocupación marroquí del Sáhara, y dar por bueno el proyecto de autonomía marroquí sobre el Sáhara, en realidad luego en Naciones Unidas España dice que sigue defendiendo la posición de las resoluciones de Naciones Unidas, lo cual implica reconocer que los saharauis tienen la autodeterminación del Sáhara. Entonces tiene una posición ambigua, ¿no? Y el papel de los distintos gobiernos españoles a lo largo del proceso democrático ha estado siempre del lado marroquí. Lo que hizo Pedro Sánchez el año pasado fue simplemente continuar en esa senda que ya había hecho Zapatero, que había hecho Felipe González, que había hecho Aznar, que había hecho los gobiernos de UCD de la transición, y que incluso había hecho el último franquismo, que fue quien entregó el último gobierno de Franco, el de Arias Navarro, fue el que entregó el Sáhara a Marruecos con el beneplácito y con el acuerdo de los Estados Unidos, que en última instancia son realmente quienes cortan el bacalao, ¿no? En casi todos los conflictos, o así ha sido hasta ahora, ¿no? Ahora veremos si su posición se debilita, me refiero a la posición norteamericana, como resultado de este apoyo impresentable al genocidio que está ocurriendo en Gaza, ¿no? Donde ya empiezan a haber importantes sectores de la población norteamericana que ponen en cuestión el tradicional, las políticas tradicionales de acuerdo entre Estados Unidos e Israel. Ayer mismo escuchábamos unas declaraciones del primer ministro de Israel, Netanyahu, quejándose de que Estados Unidos no estaba cumpliendo su contrato de enviar armas, no recuerdo ahora qué tipo de armas son las que iba a enviar, y que hace meses que no envía y que ya le están pidiendo hasta por señas. Ya. Claro, todo el mundo tira más de la cuerda, ¿no? No es cierto eso. Estados Unidos ha estado enviando armas de manera permanente. Además, cuando hablamos de armas no estamos hablando de una escopeta, estamos hablando de aviones F-16, de misiles, en fin, de alta tecnología, y le está mandando, ¿no? Y además Israel recibe también el apoyo de todo lo que se llama la inteligencia norteamericana, las visiones vía satélite, todo el control del espacio aéreo, marítimo. Por eso están allí desplegada la Marina norteamericana, los grandes portaaviones, etc. Entonces, eso no es verdad, es una queja en la negociación, porque quizás Netanyahu está
apostando porque Trump gane las elecciones de noviembre, porque aunque vemos que Biden es una persona muy comprometida con Israel y que sostiene ese genocidio, Trump es mucho peor, porque Trump tiene una política abiertamente, más abiertamente favorable al sionismo, y puede ser que Netanyahu esté jugando, ¿no?, a dar señales indirectas de cara a las elecciones inminentes ya que van a suceder a final de año en los Estados Unidos. En una posición de debilidad el presidente Biden, porque ya vemos que se le va la cabeza, ¿no? Bueno, y también hay muchas imágenes manipuladas para que dé esa sensación, ¿no? También, de que está peor. Pero bueno, también es cierto que no es como la mejor, digamos, el mejor candidato que podría tener un país tan importante, el país más importante como es Estados Unidos. ¿Y hasta dónde podría llegar el gobierno de Israel? Porque yo me niego a hablar de forma generalizada con Israel. Ayer vimos manifestaciones muy violentas en Tel Aviv en contra del gobierno, pidiendo la dimisión ya de Netanyahu. Yo creo que cada vez creen menos que quiera salvar a esos rehenes, quiere salvarse a sí mismo. ¿Hasta dónde puede llegar? Vimos esas imágenes terroríficas de usar a ese palestino como escudo humano encima del G, una condena de todas las Naciones Unidas, pero ahí sigue. Sí, sigue porque tiene el respaldo de los Estados Unidos, si no sería inviable. Entonces, la posición, digamos, fuerte, la que sostiene a las políticas de Netanyahu, son los Estados Unidos, no hay otra explicación. Y hasta dónde puede llegar, yo creo que ellos van a tratar de que esta guerra sea de alguna manera la definitiva, la expulsión definitiva de los palestinos de sus tierras y la instalación de un Estado que es un Estado étnico y teocrático, porque se dice mucho que Israel es una democracia, pero ninguna democracia se sostiene sobre un estado de apartheid. Es como decir que en la Sudáfrica de antes de 1994, como todos los blancos podían votar, pero los blancos representaban el 20% de la población y se excluía a toda la población negra, aquello era una democracia. Aquello no es una democracia, aquello es un estado que trata de ser étnicamente puro y que es un estado más teocrático en el caso de Israel, porque para ser ciudadano de Israel tú tienes que ser judío. Es como si en España, para tú ser español, tienes que ser católico, ¿no? Tú puedes ser lo que tú quieras, puedes ser ateo, claro, puedes ser protestante o lo que quieras, ¿no? Porque la identidad nacional te la da una constitución que se supone que es laica o aconfesional al menos, y no está en función de las creencias religiosas, ¿no? Que eso pues emparenta mucho a Israel con el gran enemigo de Estados Unidos, que es Irán, que es otra teocracia, ¿no? También es una teocracia que también hace elecciones y se eligen candidatos y todo el rollo, lo mismo que en Israel. Porque una sirve y la otra no, porque una es amiga de los Estados Unidos y la otra es enemiga, ¿no? Y lo que la pregunta inicial que me dijiste, que no me he olvidado de ella, es que después de Cisjordania van a ir al Líbano, claramente. Es decir, el Líbano está recibiendo ataques de Israel desde el propio 7 de octubre. Hay bombardeos todos los días. Y hay respuestas más débiles, pero hay respuestas de la parte libanesa todos los días. Lanzan misiles, lanzan drones, etc. E Israel bombardea con aviación, porque los libaneses no tienen aviación. Y claro, la aviación es un factor determinante en las guerras modernas, ¿no? Controlar la aviación, controlar el espacio aéreo es muy importante. Pero bueno, lo que sí tiene Hezbollah, que es quien se enfrenta a Israel en el sur del Líbano, norte de Israel, son misiles, son drones, son decenas de miles de militantes de esa organización, y ahí está habiendo un rifirrafe permanente, ¿no? Ya hay un antecedente. En 1978 Israel ocupó el sur del Líbano, se llamaba la Operación Litani, porque en el sur del Líbano atraviesa un río que viene desde el norte. El Líbano es un país pequeño de 10.000 kilómetros cuadrados, es como si juntásemos todas las Islas Canarias y una isla más, ¿no?
sea, Canarias tiene 7.200 kilómetros, el Líbano tiene 10.000, es un país pequeño. Y desde el norte del país, del valle de la Bekaa, que se llama, baja un río, el río Litani, que al llegar a 10 o 20 kilómetros antes de la frontera de Israel, tuerce hacia el mar Mediterráneo y ya desemboca ahí. Entonces, ese espacio ya lo ocupó Israel en 1978, lo llamó la Operación Litani, que era meter las tropas durante la Guerra Civil Libanesa hasta el río Litani. Y después en el 82 siguió avanzando y pero cercó Beirut, que es la capital del Líbano. Uh-huh. Entonces, claramente hay un interés, digamos, estratégico, porque el agua en Oriente Medio es un recurso tan importante como el petróleo para el resto del mundo. Aquellos son países con escasos caudales acuíferos, ¿no? Y si los tienen es muy difícil de extraer porque son muy profundos, etcétera. Total, que Israel tiene un interés obvio, estratégico, por controlar el río Jordán, que es el río de Cisjordania, uh-huh, y el río Litani, que es el río del sur del Líbano, ¿no? Entonces, ellos están anunciando que hay ya una operación en marcha, más allá de estos rifirrafes que están habiendo, yo te lanzo bombas de aviación y tú me lanzas misiles, vamos a entrar con tropas terrestres, ¿no? Igual que hicieron en Gaza. Bueno, están ahí haciendo la apuesta, veremos si sí o si no. Hay una noticia que salió, creo que fue ayer, en la que los Estados Unidos, el Pentágono, que es el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, hizo pública, digamos, la estrategia que tiene Israel para ocupar el sur del Líbano. Y esto ha sido entendido por parte de los especialistas internacionales como una muestra de que Estados Unidos no está conforme con eso, con que Israel ocupe el sur del Líbano, y por eso ha desvelado los planes que tiene Israel, como diciendo, te vamos a dejar con el culo al aire, perdonando la expresión, porque no estamos conformes con que extiendas la guerra al Líbano, que probablemente sea luego una extensión a Irán, que probablemente aumente la desestabilización en Irak. Entonces, bueno, si una guerra regional son ya palabras mayores. Entonces, pues Israel va a por todas. Ellos están metidos en esa dinámica muy radical, muy de ir al fondo de tal. Y claro, la situación pone nerviosa a Europa, a Estados Unidos, a las grandes potencias, ¿no? Si Estados Unidos dejara de ser tan ambiguo, por no usar otra palabra, porque yo pondría hipócrita, se acabaría con esta historia de primero los asesinatos de personas palestinas y después esta intromisión en otras fronteras que hasta ahora, bueno, pues cada uno, entre comillas, con su paz, porque hay paz nunca ha habido. Bueno, por supuesto, Estados Unidos, si corta el envío de armas a Israel, se acabó la fiesta, porque después de Estados Unidos cortaría Alemania y cortaría Francia, que son los tres grandes países que mandan armamento a Israel, ¿no? Primero Estados Unidos, después Alemania y después Francia. Entonces, claro, ahí el patrón, digamos, ¿no? El patrón son los norteamericanos, porque son verdaderamente la potencia. Los países europeos son apéndices de la política exterior norteamericana. En realidad Europa no tiene una política exterior independiente. Ellos hacen lo que dicen los Estados Unidos. Entonces sí, claro, esa sería una solución. ¿Qué ocurre? Que Israel está muy asentada en la estructura de poder norteamericana, esto que llamamos los lobbies, aunque la población de creencia judía en Estados Unidos es menos del 2%, es decir, que incluso electoralmente es mucho menor que la musulmana, que son millones. Están muy bien asentados en los medios de comunicación, en Hollywood, en las universidades, en todas las estructuras de poder norteamericana está el capital judío. Y entonces es un capital que hasta el día de hoy está comportándose muy
erróneamente diría yo, pero muy en favor, sin fisuras, con las políticas del gobierno de Netanyahu. Aquí ha sucedido también una cuestión novedosa en las poblaciones de origen judío en Estados Unidos, y es que la gente joven, por primera vez, la gente joven de ascendencia judía, se ha manifestado en un porcentaje muy alto contra las políticas de Netanyahu, del genocidio sobre los palestinos. Y esto no había ocurrido nunca, porque no a ellos no los puedes acusar de antisemitas, ¿no? Que siempre es el fantasma que ellos sacan, ¿no? No, te metes con... No, perdona, tú eres un sionista, el antisemitismo es otra historia y los semitas son otros. Tú solo no eres semita, los palestinos son semitas, los libaneses son semitas. Es decir, el semitismo engloba a un montón de grupos étnicos, digamos, en Oriente Medio. No eres solo tú el semita. Importante la postura de esos jóvenes, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, y no ya solo judíos, sino un despertar de la población joven de decir, esto que estamos viendo, no me lo pongan con paños de colores ni envolturas de seda, porque estamos ante un genocidio del siglo XXI. Importantes protestas, incluso en la Universidad de La Laguna se llegó a hacer una, y el rector ha tomado la decisión de romper relaciones con las universidades. ¿Qué significa eso? ¿Qué trascendencia tiene? Bueno, yo me imagino que esto tendrá una proyección temporal en la medida en que continúe el genocidio, ¿no? Y que luego a lo mejor quizás puedan restablecerse ese tipo de relaciones, porque lo que se hacen son firmar convenios entre universidades e institutos de investigación en áreas en las que son competentes, o sea, son buenos profesionales, tanto estas universidades israelíes como la Universidad de La Laguna, en áreas que tienen que ver con las desalación, en fin, con la química, ingenierías, etc., las matemáticas y tal. Entonces, claro, yo me imagino que hay otras universidades españolas que también han llevado a cabo la ruptura. Yo diría más bien que se han congelado, ¿no?, los proyectos de cooperación, y que ojalá en el futuro todo pueda volver otra vez a armarse pero claro, se está poniendo en primer lugar una cuestión humanitaria, ¿no?, de derecho humanitario, y luego ya el tema de la investigación, pues ya veremos si es rescatable o si no. También el rector dijo que se iba a profundizar en la cooperación, con la investigación, con los centros educativos palestinos, que me imagino que están muy golpeados, pero bueno, los palestinos son también un pueblo que tiene un potencial intelectual y de investigación muy grande, ¿no? Hay muchos profesores palestinos, por ejemplo, que trabajan en universidades norteamericanas y que son de mucho prestigio, etcétera, o sea, que son eminencias en sus campos. Así que, bueno, es una pena, ¿no?, creo, que se vean afectados este tipo de relaciones, que siempre es mejor ampliar las posibilidades del encuentro y cooperar, digamos, en la investigación de manera conjunta. Se avanza más rápido, pero bueno, llegados al punto en el que estamos ahora, y también yo creo que respaldado, porque aquí, si bien con la cuestión del Sáhara el gobierno de España ha dejado a los saharauis tirados, en la cuestión palestina, sin embargo, se ha colocado en la línea del frente en las políticas en relación a los demás países europeos, al menos de los grandes países europeos, ¿no?, junto con Irlanda, no sé si Bélgica y algún país menor, son los que han llevado un impulso más de apuesta por la paz, por el reconocimiento de las fronteras del 67, etcétera. Ahora que en Francia van a haber elecciones a final de mes, el nuevo partido, el nuevo Frente Popular, se llama de Mélenchon, está digamos, pidiéndole a Macron, o le está echando en cara el retraso en que Francia reconozca a Palestina, ¿no? Fíjate. Y bueno, eso sería un avance importante. Y lo hace, yo creo que también fortalecida esa demanda por la posición española, ¿no?, de haber reconocido el Estado de Palestina. Esa era una cuestión muy importante. ¿Qué recorrido queda con esto? Porque está claro, Netanyahu está perdiendo popularidad y respeto a grandes pasos.
popularidad, pero los israelíes están conformes con el exterminio de los palestinos, según dice Ilian Papé, que es uno de los historiadores más relevantes que había en Israel, en Tel Aviv. Se ha tenido que ir a Gran Bretaña porque sus posiciones críticas con las políticas de ocupación y de exterminio no le permitían continuar su actividad académica en Israel. Se ha ido y bueno, él conoce muy sobre el terreno el asunto y él dice que el 90% de la población de Israel, incluso la que está poniendo en solfa las políticas de Netanyahu y critica a Netanyahu, sin embargo, están a favor de exterminar a los palestinos. ¿Me entiendes? Hay como una posición, vamos a remitirnos a la cuestión de los nazis en Alemania. ¿Cuántos alemanes en aquel contexto del ascenso del nazismo y luego de la guerra se oponían verdaderamente a Hitler? Muy pocos. Pues en Israel pasa más o menos lo mismo, ¿no? Yo creo que es duro decirlo, pero Israel necesita ser derrotado militarmente para que su población comience a pensar en otras claves distintas que no sean las claves de una ocupación y de un exterminio permanente de una población con la que tienen que convivir si quieren vivir allí, porque no van a desaparecer los palestinos y no van a desaparecer los árabes. Tremenda realidad. Domingo, nos quedan 2 minutos. El próximo 29 de junio hay una concentración en el Cabildo a favor del pueblo palestino. ¿Esto sirve de algo más allá de uno decir, bueno, es mi granito de arena? ¿Sirve de algo esto? No solamente la del Cabildo, sino la de tantas y tantas que se están haciendo a lo largo del mundo. Yo pienso que sí, los palestinos se sienten agradecidos de que en todas partes exista gente que sigue su martirilogio, digamos, y que sigue su dolor y que hace, que pone su voz, que presta su voz. Este programa que tú haces conmigo, entrevistándome, todo esto yo creo que va redundando en ellos, porque sería terrible que con la que están pasando no sintiesen ninguna voz en el mundo, ¿no? Que estuviesen solos. Eso sería ya verdaderamente demoledor. El viernes pude asistir a la presentación de un libro en La Laguna, cuya autora regaló los libros y decía que a cambio simplemente quería que diésemos lo que pudiésemos, porque todos los fondos del libro recaudado van a ir para los niños en Palestina, ¿no? Uh-huh. Se va a canalizar. ¿Qué libro es? La autora es Maite Enríquez y el libro tiene un nombre raro, no recuerdo ahora, pero Tiempos de Serpientes. De acuerdo, y algo bueno, así. Lo buscamos. Y bueno, me pareció muy bonito el gesto que ella hizo, ¿no? Dice, yo no quiero el dinero para mí. Dice, a mí me duele mucho ver los asesinatos y cómo están destrozando la vida de la infancia en Gaza. Y bueno, mi apoyo, mi acto concreto va a ser recaudar dinero para enviar, para que puedan comer, para que puedan ser tratados médicamente, etcétera. Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Exacto. ¿No? O sea, pues llegamos al final. Domingo Garit, doctor en Historia, profesor de la Universidad de La Laguna. Como siempre, mil gracias por estar aquí. Gracias a ti. Bueno, en este punto hacemos la desconexión regional. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Descubre la magia del océano en la exposición de fotografía submarina que estará en la Sala de los Lavaderos de Santa Cruz de Tenerife del 2 al 30 de julio, de martes a domingo, en horarios de mañana y tarde. Sumérgete en esta aventura visual que te transportará a los fondos marinos del mundo. Cabildo de Tenerife.
922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. La Casa de las Imágenes en Candelaria, en Obispo Pérez Cáceres 17, en la calle peatonal que va a la Basílica. Tenemos más de 3.000 santos, vírgenes, rosarios y un sinfín de artículos religiosos. La Casa de las Imágenes, donde encontrará el santo de su devoción. Encuéntranos en nuestra web y en las redes sociales. La Casa de las Imágenes en Candelaria. Contigo, la 10. La 10 Radio. Tu radio ahora es la 10. Es la 10. El turismo ya es uno de los sectores económicos más potentes del planeta. Estudiar la carrera de turismo es garantía de éxito. Y para ello, elige uno de los mejores centros internacionales, pioneros y decanos en la formación turística. Te recomendamos la Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, EUTUR. Esta es la carrera del futuro. Matricúlate ya para el próximo curso. Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, eutur.es. Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en la señal de la 10 Capital Radio. Saben que nos pueden escuchar desde donde ustedes quieran, o bien a través de la frecuencia modulada, o bien a través de la página web www.la10.es, o también a través del canal de YouTube que estamos emitiendo en directo. Estamos en todos lados. Bueno, saludamos a nuestro invitado. Como cada miércoles analizamos con él lo que nos toca de cerca. Él es el investigador y director del periódico digital La Laguna Ahora. Julio Torres, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentra? A ver. Dime, perdona. No, te iba a preguntar que cómo estabas, que cómo te encuentras. Mucho mejor que el otro día. El otro día estaba un poquito más afectado, pero sigo tocado de la garganta, ¿no? Sí. Sigo con esta ronquera crónica. Pero bueno, esto es, mientras no me afecta a otras partes. Bueno, mientras se queda ahí. Es normal. En la laguna lo que te dije del gitano, al sol y a la sombra, a ver si se muere de una pulmonía, el toro, ¿no? La verdad es que sí, que la laguna vas por un lado y el sol te quema, y te pones en la sombra y tienes que ponerte una rebequita, una chaqueta o algo, porque hace frío. Mira, antes de ayer tuve que llevar el coche a Los Naranjeros, y desde que llegué al aeropuerto hasta Los Naranjeros, el agua me comía. Digo, ¿pero esto qué es? Lloviendo, horroroso, sí. Los microclimas. Sin embargo, claro, los micro, tan micro. Los micro. Mira, ¿qué tenemos para hoy? Porque se nos quedó en el tintero que el miércoles pasado no lo tocamos. Habíamos hablado de la subvención al Club Baloncesto Canarias por parte del Ayuntamiento de La Laguna, sí. Que se hablaba de 4 millones por llamarse ahora La Laguna Tenerife, el club, sí. pasar de dejar del Lenovo y tal. Bueno, pues indagando, realmente ese importe es para hasta el 2000, es la temporada 20-25, 24-25, 25-26 y 26-27. Pero no solo es que no es por temporada, sino que es para hasta el fin del mandato, pero hay un hándicap. Canarias está recibiendo una subvención que solo después, pues, no sé, de alguna forma el Canarias lo que hacía es poner en la cancha algunos logos y alguna cosa, y momentos puntuales la camiseta con el logo de La Laguna y tal, y ahora pasa a tener el nombre, pero ya recibía casi 3 millones de euros, es decir, que en 4 años va a recibir 1.200.000 euros más de lo que recibía. Luego, me parece que el tema, pues,
matizado así ya es otra cosa. La verdad ya que sí. recibía lo que recibía y se aumenta hasta el año 27 solamente 1.200.000 euros, pues me parece pues hasta bien, ¿no? Porque llevar el nombre de la ciudad por toda Europa, porque el Canarias no solo juega competición europea, sino encima disputa la Final Four. Y pues, me parece que más barato no vas a encontrar nada. Sí es cierto que La Laguna no necesita hacer más campañas porque tiene un montón de turismo, pero está claro que el Canarias hay que apoyarlo, ¿no? No nos olvidemos cuando se quiso hacer la fusión, se hizo el Tenerife Canarias y la gente de La Laguna se negó a desaparecer y sacaron al Canarias, al Club Baloncesto Canarias desde abajo y siguieron con él, y lo apoyaron y tal, y lo convirtieron en lo que es la actualidad. Entonces es un sentimiento. No, bueno, dicho, explica, exacto. Es un sentimiento y me parece bien que se aporte ese importe, pero claro, matizando porque con el dinero público hay que tener mucho ojo donde se mete y no hacer dispendios, claro. Pues te agradezco esta matización porque yo era una de decía, es que 4 millones, pero bueno, si nos aclara que ya se daban 3, bueno, se da 1 millón más para casi 250.000 euros más al año por esa promoción y ese apoyo. Sí, correcto. Ya estamos hablando de otra cosa, pero claro, sin matización y a bote pronto te asusta la cifra. Yo mismo cuando te dije, me parece un pastón tremendo, pero voy a indagar porque me pareció una barbaridad, ¿sabes? De sacarlo de golpe de un presupuesto y 4 millones anuales, pues por temporada sería un disparate, ¿no? La verdad es que sí, yo cuando lo vi de entrada dije, con 4 millones de euros se pueden hacer muchísimas cosas que hacen falta en La Laguna. Pero explicado de esa manera, el deporte es importantísimo, la promoción del deporte, ya no tanto de La Laguna, sino del deporte para las generaciones, para niños, para seguir influyendo en una vida saludable. Considero que es muy importante. O sea, bueno, y hay que apoyar lo nuestro. El nombre de La Laguna va en otras cosas que pueden ser más o menos discutibles. Me parece que apoyar al Canarias y tener en la camiseta del Canarias La Laguna es muy importante, claro que es muy importante. La va a pasear por toda España, o sea... Por toda España y por toda Europa. Se ha hecho el sorteo de la Champions League, esta que hace baloncesto, que es la parte le tocó el Canarias, y tiene un equipo turco, uno griego, uno alemán, y no recuerdo ahora exactamente de dónde es el otro, si es turco, alemán, griego, y no sé si un belga o no sé, pero bueno, ya te garantiza de que te vas a 4 países distintos y después, claro, todos los fines, todas las semanas, pues a una de las principales ciudades de España, ¿no? Y después con el seguimiento que tiene toda la prensa española y la prensa europea sobre lo que es la liga de baloncesto española, que es una de las más importantes de Europa, ¿no? Yo creo que pues tiene, vamos, con ese dinero no hace esa publicidad en 4 años ni de lejos. Bueno, se está poniendo 1 milloncito más. Julio, otra cosa que esta semana estaba deseando que llegara el miércoles para conocer tu opinión. ¿Sabes ya de lo que te voy a preguntar, no? No. A ver, bueno, que desde el Cabildo quieren trenes por todo lo alto, ¿eh? Nunca mejor dicho. Y otra pasarela, pero ahora es aérea, mira, destino al cielo. El tren aéreo, aquel que se probó en Las Palmas, entre La Isleta y Vegueta, iba por toda la avenida marítima que venía de allá del Castillo La Luz. Pero bueno, entonces en Las Palmas ya han probado en Gran Canaria, el Cabildo, el tren del sur. Entonces eso también te saca el concurso internacional de ideas. Para hacer el tren. Pero que según Pedro Martín en el Cabildo solamente tienen 50.000 euros. No, pero eso pero con eso da para la publicidad, para publicitar el concurso. Con 50.000 euros hacen publicitar el concurso en medios afines y tal,
y bueno, pues tocan a él con 4 o 5 medios afines, porque a nivel nacional no te da como 50.000, y ya pones esto del tren aéreo, no sé qué, me parece una burla, porque mira que hemos visto proyectos con los tunelados, el tren pasando por cotas de medianía para pasar por Guima, por tal, y ahora me vienes con un tren aéreo. Es que de verdad que ya está bien. Pero si tenemos el puente creo que es de Chamberí, que lleva 15 años parado, que solamente pusieron la mitad del puente. 15 más, y casi del siglo pasado, sí, hombre. Pues está ese puente ahí a la mitad. El que se asoma a Santa Lastenia, el ven, y como nadie iba a ir por su propio pie, pues lo dejaron ahí. Ese sí que se quedó colgado, no aéreo, pero se quedó colgado. Y hay otro que está en la vía en la vía que une norte-sur, esta vía que va por los Majuelos, cuando estás llegando por Tincer a esa altura, hay otro exactamente igual que no va a ningún sitio, ni viene ni va a ningún sitio. O sea que eso se repite en varios sitios. Y la del tren aéreo me parece una burla, de fallate, un disparate de tal calibre, y encima que vengan diciendo que se trata de para convocar un concurso internacional de ideas. Ya está bien el concurso internacional de ideas, hombre. Es que no, es penoso. Y aparte que sale la misma semana, al día siguiente, que se aprueba en Gran Canaria el Tren del Sur. O sea, una isla que tiene mejores carreteras, que tiene menos distancia que recorrer que Tenerife, menos problemas de distancia, y resulta que ya lo tienen gestionado, y nosotros tenemos ahora un concurso de ideas y planteamos encima que sea aérea. El aeropuerto me lo pones en Los Cristianos, un poquito de Montaña Roja, por favor, para que no haya mucho problema. El funicular para ir al Tibidabo, ¿no? Sí, algo así, pero hasta el norte de Barcelona. Exacto. Sí, hay un funicular que sube a Montjuïc y hay otro en el Tibidabo, pero el de Montjuïc, el que sale del muelle de la FUT en Barcelona. Sí. Ay, qué vergüenza, qué locura. Y después yo no quiero hacerle daño ni decir ni hablar mal por sistema, sino contra, que me siento, cuando veo estas cosas me siento que me insultan mi inteligencia, y algo que no soporto, nunca lo he soportado. La misma pasarela, otra cosa sin sentido común, ¿no? Pues no, ya está bien también. ¿Tú escuchaste las declaraciones de Pedro Martín con respecto a la pasarela, la respuesta que le dio? No. Pues a ver si Miguel tiene por ahí. ¿Tienes el corte 15 de Pedro Martín que pusimos antes? Escucha, lo vamos a poner, a ver qué. Bueno, lo está buscando, lo está localizando. Es que antes hicimos un resumen de lo que había sido ese primer debate del estado de la isla, de esta... Ya, a ver, escuchamos a Pedro Martín. Señora Rosa Dávila, la única persona que no ha tenido nada que ver en la rotonda del Padre Anchieta es usted. Y ha estado haciéndose más fotos y más tiempo en la rotonda que el propio Padre Anchieta. De verdad, me parece muy bien que usted impulse ese proyecto, porque todos estamos de acuerdo en sacarlos adelante, pero por favor, ya que tiene tanto interés, por favor, acabe la obra cuanto antes, porque ya se han vencido plazos. Le dimos una prórroga en su día y se van venciendo los plazos. Vamos a ver si por lo menos para el año próximo estará terminada. Me gustaría también recordarle que si tan interesado está en mejorar la movilidad, por favor, esto de dejar perder 13 millones de fondos Next Generation, 13 millones procedentes de Europa, que negociamos y gestionamos para los carriles Busbao, que tampoco fue un invento nuevo. Esta era una propuesta que venía repitiendo permanentemente el señor Carlos Alonso. A nosotros nos pareció una buena iniciativa. El Grupo Ciudadanos, ese al que ha llamado, como el señor Ruano antes, muletilla, de una manera bastante displicente, pues se encargó los proyectos y lo negociamos con Europa y sacamos financiación para ponerlo en marcha. Usted habla de trenes. Pues muy bien, mire, la Comisión Mixta de Trabajo es una propuesta del Gobierno de España que le ha propuesto reunirse, que ha abierto la mano a poderse reunir con ustedes. Usted hoy un nuevo anuncio. Nos dice que va a ser un enorme y un magnífico y un gran concurso de ideas para que tengamos un proyecto internacional del Tren del Norte. Le he escuchado decir hoy. Pues mire, tiene usted 50.000 euros en los presupuestos para eso. Tendrá usted que hacer algún alarde de imaginación para conseguir que grandes empresas de ingeniería se quieran presentar con lo que usted misma ha puesto de presupuesto
para este año 2024, que es donde usted dice que pretende sacar esa línea de financiación. ¿Qué opina, Julio? ¿Ha estado más veces ella en la rotonda que el propio Padre Ancheta? Sí, aparte seguro, pero y aparte para lo que va a servir esa rotonda, y luego lo del carril bus-wow, eso es infumable, eso otro tema que es una milonga, y una milonga porque tú coges y usas uno de los carriles, amplías y haces un cuarto, un quinto, un sexto carril, y uno de ellos lo dedicas a carril bus-wow, pero lo traes desde el norte para Santa Cruz, y cuando llegas a los rodeos te encuentras con ese puente del año 61 que se convierte los dos ojos en 4 carriles, y por dónde pasa el bus wow, lo dejas en 3 o lo haces, pero vamos a ver, ese puente donde se hizo la gasolinera y se hizo el McDonald's, eso nunca se tenía que haber dejado edificar para poder ensayar y hacer un puente. Ese es el puente del aeropuerto, ¿verdad? El que llega. Del aeropuerto, sí, el antiguo, el único que queda de la autopista del año 60. Inaugurado en 1961. Me parece una desfachatez que se hable de carril bus-wow, porque no se puede hablar, porque el carril bus-wow necesitaría no ocupar uno de los carriles existentes de los pocos que tiene la autopista, porque luego según pasas de dirección Santa Cruz, pasas de ese puente, se te convierte la autopista en 4. Pero y cuando sube, los grandes atascos desde el hospital hasta los rodeos, ¿por qué son? ¿Cómo han dejado ese puente y siguen y todavía mirando para otro lado? Eso es urgente para evitar ese atasco, ese nudo, ese tapón tan grande que se produce todos los días, y así sea verano, en los rodeos. Hay que no se puede hablar ni de bus wow, ni de trenes por aéreos, ni subterráneos, ni nada. Hay que solucionar las cosas solucionables, y con 50.000 euros para el proyecto ese del que está hablando Pedro, es un disparate. Y también él heredó la pasarela. Él también cree que la pasarela es algo que puede sacarnos de algún problema. La pasarela es un tranque, y cuando el tiempo que estuvo él, que no tenía la competencia de carretera porque la tenía Ciudadanos, no la tenía el PSOE, pero claro, con los bueyes eso tenían que habérselo cargado, haber dicho, mira, la pasarela, olvídate, a otra cosa mariposa, se le liquida a la empresa y ya está. Pero no, pues tuvo que acarrear con ella, y ahora quiere sacar, parece que le da pena esas fotos de Rosa Dávila. Yo creo que sacarse fotos ahí o hablar de ella y sacar pecho con eso me parece una vergüenza, venga de quien venga. Tenemos un mensaje, dice, buenos días, en la autopista del sur, a la altura de Candelaria, hay otro puente muerto o colgado. Es verdad, cierto. Antes de la desviación al tablero, de esa gran desviación que hicieron con ese puente, un montón de carriles preciosos, que sube hacia el tablero, que llega a la rotonda del polígono de la Campana y San Isidro y tal, que se convierte en 2 y que aparece a la carretera general del sur de toda la vida, que otra obra faraónica que no va a ningún sitio. Y antes de ese hay otro que está también ciego, vamos, que no sirve sino para suicidio. Pues eso, todas esas infraestructuras yo creo que es más fácil de arreglar que no sé, quitar el rabo gato, que son cosas que nos molestan a todos a la vista en lo demás. Que no tal con... es decorativo, mujer. Sí, ¿no? Tenemos toda la isla ornamentada. Y aparte a cada momento las campañas de vamos a ir contra la protección de la flora endémica, vamos a hacer las campañas del rabo gato, pero el rabo gato lo que hace, yo creo que lo que hacen en esos momentos, en vez de ponerle de alguna forma perdona porque está pasando me despiste. El rabo gato, yo creo que lo que hacen es meterle abono, porque lo que hay cada vez es más. Mami, yo lo tengo hasta en las macetas de mi casa, tengo rabo gato, a ver de qué, de los paros o algo que los trae. No, que el viento, el aire se lo lleva, y es muy sensible, pues se propaga tanto. Ajá. El rabo gato ya no lo quitamos de aquí jamás. Olvídate, eso pasará dentro de 100 años a ser flora endémica. Pues eso sí que sería una obra de envergadura, algo que nos diera un cambio. Julio, ¿qué opinas de lo de la figura de Juan de Ábalos? La justicia obliga al Cabildo de Tenerife a incoar su protección. Pues me parece que hay que hacer las cosas bien, y yo respeto mucho las decisiones judiciales.
yo no entiendo por qué se abandonan ciertos... cuando tienes responsabilidades y te están diciendo, antes de llegar ni siquiera a los tribunales, que tendrás que enmendarte la plana a un juez, no actúas porque tampoco son unos proyectos grandilocuentes para mantenerlos y tal, y llegar a esto. O sea, que para mí eso no es ni noticia. Debería de ser algo que se actuase de oficio sin que ser enmendado obligado por un tribunal. Me parece vergonzoso ocupar a los tribunales en estas cosas, pudiéndolas solucionar con tiempo y con suficiencia, ¿no? Uh-huh. Pero ¿estás de acuerdo en que se mantenga el conjunto escultórico? Pues sí. Uh-huh. Sí, claro. Me parece que debe, que es una obra de arte, te puede gustar, te puede gustar más o menos, pero está, y entonces mantenerla, ¿no? Uh-huh. Sí, yo soy de la misma opinión. Yo opino que al lado quizás habría que poner un código QR de lo que significó, como la propia fundación le cambió el nombre, y porque sí. Y ya Con está. lo fácil que es hoy poner un código QR que lo puedes poner incluso en metal, para que no te lo estén estropeando. Los mismos taxis los tienen en las puertas, tienen un código QR muy especial, curioso, que es como pirograbado, pues una cosa así, claro que sí, y cualquiera sabe oír, o sea, el código QR y hacer la lectura. Claro, o sea, claro, no decir es, lo que fue, por qué y lo que ya no es. Y claro, y qué es lo que representa, pero evidentemente yo no le veo problema, o sea, es que nos perdemos a veces en cosas que no tienen sentido, ¿no? Que llevar eso a los juzgados, que me parece que no tiene un pase, ¿sabes? La verdad. Y ya para finalizar, la semana que viene ya la romería San Benito, pero me imagino que ya San Benito estará en fiestas, ¿no, Julio? Sí, claro. Ya ayer se hizo un reparto de entradas para la gala de elección de la Romera Mayor de la fiesta de romería del 2024 del Teatro Leal. Bueno, lo nunca visto. La cola para recoger las entradas, las invitaciones, pasaba de la plaza de la Catedral hasta la taquilla del Leal. Impresionante. Nunca visto una cosa así. 35 candidatas, 35. Jamás había visto tantas candidatas. Ya están inscritas 75 carretas. Impresionante, los números muy por encima de los números de antaño, ¿no? Yo creo que hay un entusiasmo enorme con la romería de este año, con el horario, yo creo que se ha despertado un interés enorme. Yo creo que va a ser una piedra de toque importante para la recuperación de una de las tradiciones más antiguas e importantes de la isla de Tenerife, ¿no? No nos olvidemos que hoy es la romería moderna, pero que estas fiestas datan de 1530, ¿no? Y que, bueno, son las fiestas de Tenerife, porque muchas veces se dicen, no, San Benito, protector, sobre todo compañeros periodistas, protector y tal, patrón de los agricultores de la laguna. No, cuando se nombró por el Cabildo, que no era el Cabildo Insular, sino el Cabildo, que era el gobierno de la isla, que residía en la laguna en el siglo XVI, bueno, hasta el XIX casi, pues se le nombró patrón y abogado y protector de los campos de Tenerife. Y bueno, pues esto sirve para, pues de alguna forma, a colación de la romería, pues con todos estos programas y con todo esto que vamos hablando, dar a conocer nuestra cultura, nuestras tradiciones y ese patrimonio intangible tan importante que atesora la laguna y por ende la isla de Tenerife y que radia para todos, y orgullo para todos los canarios, evidentemente, y poder sacar, pues eso, con 70 carretas, las carretas se están mirando, evidentemente van a salir todas, pero las mejores son los números, van a ir numeradas, porque hay una comisión que las va a visitar y según la categoría que tengan y tal, van a ir más adelante de la romería. Yo creo que tenemos 42 rondallas, todas las rondallas que tiene el municipio van a participar, 4 danzas de cinta, 6 rebaños de cabras y ovejas. Bueno, yo creo que los barcos vuelven a que San Benito, cuando lo veas en la calle, no parezca que es San Telmo o la Virgen del Carmen con todos los barcos detrás, porque alguien en los años 90, ya ha llegado casi al final del siglo, tomó la dirección general de fiestas
y esa persona nunca quiso oír a la gente que entendemos y que conocemos el desarrollo y el significado de los barcos, etcétera, en una romería, y los puso todos juntos. Este año vuelven otra vez a ir uno detrás de la Virgen del Pino, a la Virgen del Pino de Irak, detrás va un barco que lleva en sus velas, ya están bordadas el Cristo de la Laguna, la Virgen de Candelaria y la Virgen del Pino, y los otros irá uno detrás de San Benito haciendo las veces de lo que fue el antiguo barco de San Diego, posiblemente el primer barco que se conoce del siglo XVII, finales del XVII, y después van intercalados dentro de la romería, o sea, que hasta 8 barcos. O sea, que todo está pensado y estudiado para hacer una recuperación y una muestra de lo que es todos los elementos tradicionales y peculiares de la isla de Tenerife en las fiestas del campo, ¿no? Como fue siempre la fiesta de San Benito. Pues nos quedamos con eso. La próxima semana volveremos a hablar porque ya es la romería el próximo domingo. Quiero hacer una invitación a que pasado mañana, el viernes, ¿sí? España juega a las 5 y el pregón estaba previsto a las 7 de la tarde. El pregón se va a retrasar de 7:30 a 8 para que la gente pueda ver tranquilamente a la selección española, y luego puedan acudir a la ermita de San Benito, que va a estar preciosa, con San Benito en el trono, con la Virgen del Pino ya montada. Se ha volcado la gente de la parroquia poniendo las mejores galas de la ermita para hacer el pregón de Iván Quintana, este cantador de los gofiones, este cantador canarión que canta como nadie, que seguro que dentro del pregón van a tener sorpresas y algunos versos cantados saldrán de su boca dirigidos a los presentes y en honor y en loa a San Benito, ¿eh? Pues nos quedamos con eso, ya nos quedamos sin tiempo, Julio, lo recordaremos, pregón a las 8 de la tarde el viernes en la ermita de San Benito. Julio Torres, como siempre, mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un beso, chao. Un beso. Bueno, pues nos despedimos. Gracias como siempre a Miguel Ángel González Padilla por su excelente trabajo en los mandos técnicos. Reciban ustedes un afectuoso saludo de esta que les ha acompañado Tere Coello, y ahora se quedan con Orígenes. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.